Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche vamos a conversar sobre el uso y alcances de las TICs en la educación media. El CONACYT financió un proyecto de investigación en el marco del programa Prociencias y la investigadora, la doctora Valentina Canese, es la coordinadora, la investigadora principal de este proyecto denominado Uso y alcance de las tecnologías de la información y la comunicación en los colegios de gestión oficial de la educación media. Buenas noches, doctora Valentina, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por acudir a nuestra invitación. Queremos saber más acerca de este proyecto, de qué se trata el proyecto de uso y alcance de las TIC en la educación media. Bueno, este proyecto nace a partir de que, en los últimos tiempos, como todos saben, las tecnologías de la información y la comunicación se volvieron de uso generalizado en nuestra sociedad. Entonces ya hace un buen tiempo se habla, se investiga y se propone el aprovechamiento de estas herramientas para la educación, para el aprendizaje, tanto en todos los niveles educativos, desde la escolar básica hasta la educación media, educación superior y en todos los niveles, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Ustedes saben que trabajan con tecnología todo el día, que cada año, cada día salen nuevas cosas y nosotros en la educación tenemos que, que correr detrás de la tecnología. Entonces un poco el estudio fue para ver de qué manera las TIC están siendo últimamente utilizadas por los docentes de los colegios en el nivel medio en nuestro país. Surge sobre todo a partir de un proyecto que se lanzó desde el MEC con financiamiento de los Fondos de Excelencia en la Educación y la Investigación para dotar de equipos y capacitar docentes en todos los rincones del país. Ese proyecto está todavía hoy en día en proceso de implementación y este proyecto era un poco acompañar ese proyecto, esa implementación y ver, pero de alguna manera la pandemia, que vino ahí a instalarse en el medio de la ejecución de este proyecto y pudimos ver un montón de cosas que inicialmente no se esperaban, ¿verdad? Y en ese sentido, mencionas un poco que esto viene de la mano de un proyecto del MEC, pero ¿de qué hablamos puntualmente cuando mencionamos las tecnologías de la información y la comunicación? ¿De notebook, teléfonos, de qué equipos? Bueno, en este caso, este proyecto es bastante abarcante. Nosotros utilizamos unas herramientas adaptadas de colegas canadienses que ya tienen sus buenos años de uso, esta herramienta de uso y alcance de las TIC, pero adaptada, a lo que son las tecnologías hoy en día. Obviamente se habla justamente de diferentes tipos de tecnología y diferentes usos que se le pueden dar a los diferentes tipos de tecnología. Hablamos justamente de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, dispositivos móviles de tipos tablets o teléfonos. En general es bastante amplio y no se enfoca en una sola tecnología, sino que justamente se quiere saber, cuáles son las tecnologías a las cuales tienen acceso los docentes y a partir de ahí, de qué manera las utilizan y qué nivel de apropiación de la tecnología existe a nivel docente y cómo eso, se refleja en su práctica educativa. Claro. Y puntualmente, doctora, los resultados de este proyecto, hicieron todo este estudio, pero puntualmente, ¿cuáles fueron los resultados? Tenemos nuestro instrumento realmente incluyó una gran cantidad de preguntas que incluyen cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tecnología, la capacitación docente y el nivel de apropiación de las TIC y el uso propiamente dicho que se le da a las TIC de acuerdo a esas variables y a esas categorías, uno de los resultados más, que si bien es algo casi de sentido común, pero que necesita ser documentado, es
la disparidad en el acceso a la tecnología que existe por parte de los docentes y de la comunidad educativa en general. O sea que existe una gran discrepancia de acceso, y estamos hablando solamente a nivel de colegios de gestión pública, ¿verdad? No hicimos nosotros una comparación con la gestión privada. ¿Por qué? Porque justamente esta financiación, esta dotación, todo esto que el MEC está invirtiendo juntamente con el MITIC, apunta a las instituciones de gestión oficial. Entonces no se hizo una comparación con la gestión privada, y una de las cuestiones que sí, que es casi obvio, ¿verdad?, pero que es importante documentar, es que existe una diversidad en lo que es especialmente el acceso a la tecnología, el nivel de acceso que tienen, qué tipo de, como estaba diciendo, qué tipo de dispositivo, qué tipo de tecnología está a disposición de los docentes y qué tipo de tecnología ellos pueden usar con sus estudiantes. O sea, por ejemplo, estamos hablando de computadora, de laboratorio informático, de si tienen en el aula, si no tienen en el aula, si tienen conectividad, qué tipo de conectividad tienen, y eso encontramos que existe una gran disparidad, y eso es en este estudio, así como también en otros estudios similares que se hicieron casi al mismo tiempo que en la misma época, muestran, por ejemplo, que existe mucha diferencia entre lo que es la zona urbana y la zona rural por el alcance mismo que tiene la señal de la conectividad, por un lado. Y por otro lado, los mismos aparatos, que en unas instituciones, por ejemplo, si bien existen aparatos, si bien existen por ejemplo, laboratorios informáticos, de repente o no tienen conectividad, o no todos los estudiantes tienen acceso a estos equipos de la misma manera, porque, por ejemplo, son solamente para los que están en el bachillerato en informática y los otros ya no tienen. O de repente son muy pocos para una población muy grande de estudiantes. Y también existe una diferencia muy grande entre el acceso a la tecnología de los docentes, que es bastante importante, que los docentes sí tienen acceso, pero mucho de este acceso que ellos tienen es a nivel privado, digamos, de sus propios equipos, y el acceso que tienen los estudiantes y las familias. Entonces ahí también se presenta una situación que si vamos a hablar después de lo que es los niveles de apropiación, lo que se puede hacer con la tecnología, de qué manera se usa, ¿verdad? El hecho de tener o no tener realmente implica una cuestión fundamental, básica, hasta si se quiere, como se dice, sine qua non. Si vos no tenés una herramienta, no podés empezar a ver cómo podés usar esa herramienta. Porque sí, claro, existe la postura de que, bueno, no todo dotar nomás, tener nomás el equipo, el aparato, la conectividad, no es suficiente. No, obviamente eso no es así, porque vos podés tener una herramienta y no saber usar. Pero es el primer paso. Claro, si no tenés la herramienta, no tenés manera de ver ni siquiera cómo podés empezar a usar esa herramienta. Entonces, ese digamos que en muchas palabras, porque no te quiero decir pocas palabras, porque ya es lo principal. Y después tenemos que ver cuestiones de los factores que inciden en la apropiación y un montón de otras cosas que tenemos. Y en ese sentido, doctora, ¿ustedes generaron algún tipo de recomendaciones tanto para el Ministerio de Educación que está desarrollando este proyecto como para otros órganos que puedan llegar a financiar este tipo de iniciativas a futuro? Sí, una de las principales recomendaciones para lo que es la política pública, para los tomadores de decisiones, que si realmente se quiere, digamos, achicar la brecha digital, como se le llama, ¿verdad? Realmente hacer llegar los equipos a las comunidades, a los estudiantes, a los docentes, de una manera masiva y efectiva, es, digamos, el primer paso, lo primero, lo fundamental, lo básico. Porque si no se tiene el equipo, no se puede ni siquiera empezar a pensar cómo vamos a usar. Y lo segundo es
como ya sabemos, como todos saben, se habla mucho la capacitación docente, pero también una cuestión de que sea algo dinámico, porque lo que encontramos también es una cosa de que aquellos docentes que están más empoderados son los que más usan. Y al hacer el uso es como le llaman el círculo virtuoso. Entonces, cuanto más vos te es más fácil o encontrás más fácil, le encontrás más uso y se hace algo mucho más dinámico, más. Y aquellos que están como... Y en eso la pandemia realmente produjo un antes y un después. Es una de las cosas que sí nosotros tuvimos que cambiar la metodología de nuestro estudio, que tenía una metodología mixta, cual, ¿verdad? De explicativa, que íbamos a usar solamente el instrumento y luego ya grupos focales para explicar un poco por qué la gente contestó de cierta manera. Tuvimos que adaptar nuestro instrumento e incluir una fase previa de validación por la cuestión de la pandemia. Y en esos, por ejemplo, grupos focales de exploratorios y en los grupos focales confirmatorios pudimos ver que realmente existen y que los docentes hablaban de que sí, que muchos se vieron forzados a capacitarse y que en algunos casos eso fue algo bueno, ¿verdad? Que ellos mismos encuentran y también que reconocen que tienen que seguir aprendiendo, que no es algo que yo voy a aprender una vez y se va a acabar, porque la tecnología es algo, entra dentro de ese concepto que hoy en día se trabaja en educación, que es el aprendizaje a lo largo de la vida, que no es algo que nosotros ahora yo te enseño y ya eso ya es lo que te quedas con eso para siempre. Es ¿verdad? un aprendizaje continuo. O sea, Sí, continuamente todo, uno debe de ir porque actualizando. hoy en día la sociedad avanza de una manera y la tecnología en todos los campos, nosotros realmente no podemos quedarnos porque la tecnología se va por delante y nosotros tenemos que mantener, digamos, estar detrás de eso. Sí, en realidad también nos obliga la nueva generación, ¿verdad? Tener nuevos alumnos que ya están mucho más avanzados, que ya son los que enseñan a los profesores o a los docentes muchas veces las nuevas utilidades o la nueva forma de utilizar las tecnologías. Sí, y ese es sí y no también, ¿verdad? Porque justamente ese es el desafío de la educación hoy en día, porque si bien nuestras nuevas generaciones saben usar muchas cosas, otras cosas no saben usar. Y es ahí donde la educación, el sistema educativo, los docentes mismos lo que dicen, bueno, ellos saben usar su teléfono para lo que sea, WhatsApp, TikTok, esto y lo otro, pero, por ejemplo, vos le pedís que haga una búsqueda, que sepa seleccionar las fuentes fidedignas, hacer un análisis crítico, esas cosas no son cosas que normalmente, naturalmente, nomás ellos van a saber. Y ese es el desafío realmente, y que es lo que los docentes mismos estaban comentando, ¿verdad? Que sus estudiantes, hay cosas que sí saben mucho y que nosotros mismos, lo que enseñamos en la educación superior, nos damos cuenta que hay cosas que sí manejan y otras cosas que no. Y ahí es donde el educador es fundamental que pueda, y el sistema educativo, justamente preparar a los estudiantes, a los jóvenes, a estar preparados para aprender y para aprender, como dice los pilares de la UNESCO, ¿verdad? De que ese aprendizaje va a ser algo que nunca se va a acabar. Y doctora, ¿cómo acceder a los documentos que ustedes generaron o a las informaciones que ustedes generaron? Nosotros hicimos una impresión de esto en formato resumen ejecutivo y en un formato libro, muy pocos ejemplares realmente, ya estuvimos repartiendo unos cuantos, aquellos que quieran tener el acceso a esto. Este es el resumen ejecutivo. El primero, el más grande, o sea, el más alto es el resumen ejecutivo. Este es el resumen ejecutivo en formato de revista, que tiene las principales cosas, eso que te estuve diciendo un poquito más, ¿verdad? De las cosas que me estuviste preguntando. Esto es bien resumido. ¿Y los docentes pueden utilizar este material, ¿no? Sí, esto sobre todo sirve mucho para, como te digo, para en formación docente, en educación superior y en lo que es investigación, y también para política pública, para las personas, para saber el estado del arte, de cómo estuvo esto en el momento que se hizo, ¿verdad? Porque obviamente estamos ya prácticamente a 1 año y medio de la conclusión de esto. Eso va siempre evolucionando, o 1 año. ¿Y cómo acceder al accedemos. ¿sí? Acá les voy a mostrar. Tenemos un sitio web que es el nombre
del proyecto. Del proyecto Uso y Alcance sí, de las tecnologías. Sí, está acortado en bit.ly /PIM 18121. Que es el código del proyecto. Que es el código del proyecto. Y tenemos un QR. En este sitio están ambas publicaciones. Si buscan, están ya también en Google Books, ¿verdad? En el sitio de libros de Google están publicadas. Está publicado sobre todo, creo que, no sé si las dos, pero el libro completo sí está en Books. O sea, cuando ustedes hacen uso y alcance de las TIC en colegios de gestión oficial del Paraguay, en Google les aparece eso, ¿verdad? Y en el sitio web pueden encontrar estas publicaciones, así como también las publicaciones que aparecieron en los eventos científicos que participamos, en las revistas científicas donde fueron ya publicados varios artículos de las varias fases que se hizo del proyecto y que están saliendo ahora en este mes de agosto. Tenemos 2 artículos más que van a salir, uno de ellos en una revista de alto impacto y otra en otra revista, ¿verdad? En idioma inglés. Tenemos algunos que están en castellano, otros que están en inglés para tener y esos son artículos que ya son resultados del proyecto. Son resultados del proyecto y que pueden utilizarlo investigadores, pueden usar para sus clases, aquellos que enseñan, y en este sitio están accesibles absolutamente todos los artículos. Material, genial. Muchísimas gracias, doctora Valentina. Gracias por acompañarnos esta noche y espero que próximamente tengamos más resultados de estos proyectos. Muchísimas gracias y bueno, y también tenemos los videos de las presentaciones. Excelente. De esta manera cerramos este primer bloque. En breve regresamos con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este espacio vamos a conversar sobre los proyectos OTRI. ¿Qué son las OTRI? Son las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Puntualmente vamos a hablar con el señor Víctor Daniel Lugo. Él es gerente de la OTRI de la Universidad Nacional de Itapúa, de la UNI en Encarnación, y él nos va a explicar sobre el trabajo que viene realizando desde la creación de esta oficina de transferencia tecnológica y además nos va a comentar sobre los resultados de del proyecto de investigación denominado Plan de Negocios de la OTRI y el proceso que implicó el desarrollo del mismo. Vamos con el material, por favor. Yo soy gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa. Estoy también colaborando como director del proyecto Plan de Negocios de la Oficina de Transferencia Tecnológica. En principio, el proyecto lo habíamos iniciado en noviembre del 2020. Finalizamos el 31 de diciembre del 2021. Hoy estamos en un proceso ya de evaluación externa. Estamos en proceso de cierre del proyecto con el CONACYT. De acuerdo a los objetivos planteados en principio, tenemos resultados muy satisfactorios. Hemos logrado lo que en principio habíamos planteado como objetivo general del proyecto, que es propiciar la innovación y la investigación en la Universidad Nacional de Itapúa con énfasis en productos comercializables y propiciar la transferencia tecnológica al sector privado de acuerdo a necesidades detectadas en el medio. Para ello tuvimos un proceso en el cual lo primero que hicimos fue realizar un relevamiento de la potencialidad de la universidad de acuerdo a las áreas del saber. Recorrimos facultades, nos reunimos con investigadores en diferentes niveles, investigadores de grado, de posgrados. No todos los investigadores tenían ese perfil que nosotros estábamos buscando, que es obtener productos transferibles al sector privado. Identificamos aquellos que podríamos llevarlos a lo que nosotros denominamos nuestra cartera de productos. En base a ello encontramos proyectos muy interesantes
y vimos la oportunidad, por supuesto, también de estimular al ámbito, digamos, investigativo de la universidad para que se genere ese tipo de investigaciones que nosotros buscamos. En una segunda instancia ya recorrimos empresas. En principio no nos pusimos límites a nivel nacional, recorrimos empresas inclusive de Asunción, de zona Ñemby, Misiones, del sector industrial, agrícola y alimenticio, pecuario, para posteriormente enfocarnos a un área geográfica que es el departamento de Itapúa y al rubro agroalimenticio, porque estamos, digamos, en una región eminentemente productora de alimentos, que es Itapúa, tanto de tipo pecuario como tipo granos, ¿verdad? Itapúa es uno de los mayores productores en ese rubro, y fuimos relevando las necesidades, las posibilidades de servicios especializados. Habíamos detectado que en ese sentido que la universidad tiene las puertas abiertas, en principio hay credibilidad en ese sentido, y por otra parte pudimos constatar de que hay un mercado enorme por delante para una oficina de transferencia tecnológica. Una cuestión fundamental por política de la universidad es justamente buscar y propiciar la generación de patentes. La universidad ya antes de la creación de la OCTRI estuvo estimulando de forma asociativa con el CONACYT por medio de programas de capacitación. En ellos surgen una serie de investigaciones. Parte de ellos también la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Itapúa había ya colaborado, digamos, con un grupo de investigadores donde se generan una serie de productos, prototipos. Hoy en día esas investigaciones están patentadas tanto en nuestro país como en los Estados Unidos y forman parte también de la cartera de productos de la universidad. El objetivo a largo plazo, por supuesto, es enriquecer esa cartera de productos y volver digamos, en una unidad autosostenible. También conversamos con el ingeniero José Cano. Él es el investigador principal del proyecto OTRI, mini planta de licuefacción de gas natural líquido. Él nos va a explicar acerca del desarrollo de este proyecto y de lo que implicó el proceso de generación de esta mini planta. Vamos con la entrevista, por favor. Soy ingeniero electromecánico y soy el investigador principal dentro de este proyecto, cuyo objetivo fue la construcción de una mini planta de licuefacción de gas natural con una capacidad mínima de 1000 litros por día. El gas natural básicamente está compuesto por metano, y el metano básicamente tiene dificultad para su transporte. Entonces, una de las formas de transportar es el metano en forma líquida, gas natural líquido, a 160 grados bajo cero en tanques especiales tipo termo. En el Paraguay se dispone de gas natural desde el año 93, que fue demostrado por la empresa Primo Cano Martínez, y lamentablemente hasta el momento no se explota. Pero con todo este tema de la guerra en Ucrania y demás, creo que la gente está dando cuenta de la importancia de explotar este recurso. Todo este contexto, y también con un vínculo familiar con esa empresa, se ha iniciado la investigación ya hace años, y se ha contactado también con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa, y a través de este proyecto conjunto con CONACYT se planteó desarrollar este prototipo. Este es un prototipo, una mini planta de licuefacción que ustedes están viendo acá. Básicamente la idea es enfriar el gas, que tendría que entrar a una presión aproximada de 150 psi, libras por pulgada cuadrada, y ser enfriada en diferentes etapas. Una primera etapa sería con un circuito de propano, refrigerante R290, y una segunda etapa con un sistema de refrigerante mixto. El sistema de refrigerante mixto es una mezcla de varios gases. En este caso nosotros estamos utilizando metano, etileno, propano, butano y nitrógeno. Entonces es una mezcla calculada, diseñada para que pueda alcanzar una temperatura de alrededor de 135 grados bajo cero. Entonces la corriente principal que se enfría a esa temperatura luego se expande dentro de un tanque que está dentro de esa columna principal, y una fracción de aproximadamente 80% se debería licuar, y el 20% remanente
es recuperado como un venteo gaseoso a muy baja temperatura que va en contracorriente en varios intercambiadores de calor, y la idea es ir justamente enfriando y reutilizando esa energía térmica, ¿verdad? En el contexto del trabajo desarrollado con CONACYT, este trabajo ya está, como ustedes ven, es un trabajo bastante complejo, bastante complicado, único en el país, y realmente se pretendió obtener 2 módulos para poder probar el equipo. Un módulo es el módulo de pretratamiento del gas y filtración, que obtuvimos, que es básicamente este equipo que ustedes ven acá, que es básicamente un deshidratador con unas pastillas que están dentro de ese balde, se carga dentro de esto, tiene una red, una malla acá, el gas ingresa por la parte inferior y debe salir por la parte superior. Lo que debe hacer esas pastillas, son unas pastillas tipo unas sales, se llaman sales deshidrocoescentes, entonces básicamente se derretirían, ¿verdad? A medida que absorbe la humedad, se recoge por la parte inferior en forma líquida y el gas sale totalmente seco. Porque si el gas tuviera cierto porcentaje de humedad, al reducir su temperatura dentro de este equipo, se congelarían los conductos y no podría circular más. Entonces, este era un objetivo de este acuerdo con la facultad y con el CONACYT para poder comprar este equipo. Y el otro equipo que necesitamos es en el otro extremo. Esto sería el tipo el filtro del gas natural. Y en el otro extremo requerimos tener o disponibilizar un tanque para colectar el gas natural líquido, ya que el gas natural líquido saldría a 160 grados bajo cero. Si eso nosotros lo disponemos en cualquier recipiente o a la atmósfera, instantáneamente se estaría evaporando. Entonces, ese tanque estaba también en el proceso de adquisición de este proyecto. Lamentablemente, debido a la pandemia, la licitación no pudo ser concretada por el incremento de costos, tanto de flete como del propio producto, que básicamente triplicó su costo en origen, y también el flete que estaba a $3.000 a $5.000 subió a $14.000. Esperemos que estas circunstancias entonces podamos solucionar a futuro para que realmente el país pueda utilizar los recursos naturales que dispone, ¿verdad? Entonces es importante que utilicemos lo que disponemos. ¿Qué disponemos? Disponemos gas natural en el Chaco, disponemos energía solar en el Chaco, disponemos también energía eólica en varios lugares. Pero ¿qué es la diferencia entre una energía solar, una energía eólica y una energía generada con gas? Que la energía generada con gas es una energía que puede servir de base, es una energía segura. Cuando está nublado, no tenemos energía solar. Cuando está un tiempo sin viento, no tenemos energía eólica. El gas siempre vamos a tener para poder producir esa energía. Esto viabiliza transportar el gas, viabiliza licuar y transportar en forma rentable y segura. Finalmente, conversamos con el ingeniero Mellit. Él nos habló sobre el proceso de elaboración de su trabajo de investigación y sobre la importancia de la gestión del conocimiento que está realizando actualmente en la Universidad Nacional de Itapúa. Vamos con el material. Yo estoy dirigiendo técnicamente el proyecto OTRI 28, que es el sistema de refrigeración criogénica utilizando refrigerante mixto. Básicamente es una heladera que enfría a muy bajas temperaturas. Particularmente en este caso hablamos de una temperatura de 110 grados bajo cero. Para ello entonces partimos del diseño conceptual y después en base a ese diseño obtuvimos una serie de medidas para poder realizar el dimensionamiento de este equipo, que se basó principalmente en una unidad de compresión comercial, un compresor digamos común de mercado, monofásico, de baja potencia, y al cual de repente le vamos a alimentar con una mezcla muy particular de gases, un refrigerante denominado un refrigerante mixto, que comprende una mezcla de varios refrigerantes naturales, entre ellos etileno, propano, isobutano, ¿sí? Que en conjunto, en una determinada proporción, ellos permiten consumir una muy baja potencia para alcanzar temperaturas extremadamente bajas. Gracias a este proyecto se pudo materializar la construcción del equipo, que en este caso tiene una cámara, ¿sí? Que está en este caso rodeada o cubierta por un intercambiador de calor que se encuentra dentro de un recinto que está aislado al vacío para permitir que no tengamos pérdidas térmicas importantes, de modo que todo el conjunto pueda operar consumiendo una cantidad de energía muy baja. Este tipo de equipamientos se pueden utilizar
para lo que es el almacenamiento de muestras biológicas, ¿sí? Semillas, tejidos, óvulos, semen, ¿sí? Y también de repente vacunas. Entonces esa fue un poco la finalidad que logramos alcanzar con el desarrollo de este proyecto. Y paralelamente hay un desarrollo tecnológico muy importante, ¿verdad? Porque partiendo desde el hecho de los tipos de materiales que podemos utilizar para la construcción debido a las peculiaridades del trabajo con las bajas temperaturas. Todo el proceso de al determinar la optimización de esta mezcla de los distintos gases, ¿sí? Fue en este sentido un desarrollo tecnológico importante en el marco también de este proyecto. Paralelamente al desarrollo de este equipo, la habilidad que tuvimos que contar en el equipo para lograr fabricar todas estas piezas, ¿sí? Que son de materiales que podemos disponer en el mercado y que nos demuestran con esto la capacidad inventiva del paraguayo para poder llegar a obtener esta clase de equipamiento. Sistema de refrigeración criogénico. Entonces es el proyecto de investigación desarrollado por el ingeniero Mellit, así que él nos detalló puntualmente todo el trabajo de investigación, todo el proceso que le llevó a realizar este trabajo. Así que muchas gracias a todos estos investigadores por abrirnos las puertas de su espacio de trabajo y contarnos sobre los detalles de sus investigaciones. Vamos cerrando de esta manera una edición más de Hablemos de Ciencia. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV.